de la teoría religiosa podemos encontrar pues la teoría de que somos creados a imagen y semejanza de un Dios, que tenemos que ese Dios superior creó todas las especies que habitan en nuestro planeta Tierra, pues, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa necesidad de creer en alguien superior a él. Es un ser que a ti te da la voluntad para seguir adelante. ¿Por qué? Porque somos seres con sentimientos, somos seres que tenemos alma, y que nos permite creer de que existe un Dios superior. Y por otra parte encontramos las teorías científicas, que ya se basan en evidencias encontradas, ya se basan en situaciones que se van armando a través del tiempo y van llegando a unas conclusiones, pero no es nada que ha sido comprobado, solamente tenemos son teorías. En esta sesión vamos a dejar aparte la teoría religiosa, ¿cierto? Porque somos seres espirituales, somos seres creyentes, somos seres que creemos que somos hijos de Dios, que creemos en Dios, que creemos en ese ser superior, pero nos vamos a centrar en las teorías científicas, ¿cierto? Entonces, dentro de esas teorías científicas, vamos a encontrar, con respecto a las teorías de la evolución, vamos a encontrar tres que son las que vamos a estudiar en este capítulo, que son la teoría del lamarquismo, la teoría del darwinismo y la teoría del neodarwinismo. Antes de informarnos sobre esas teorías, pues yo quiero saber cuál es su percepción acerca de este tema de la evolución. Si de verdadmente usted cree de que puede existir un proceso evolutivo, si de verdad usted cree de que la vida se originó de X o de Y manera, o que las especies se dieron de X o de Y manera. Entonces, antes de leer el documento, aunque yo sé que hay algunos estudiantes que ya me mandaron sus guías, la idea no era que me envíen las guías, no, sino que se vayan alimentando, que vayan teniendo este conocimiento y que den sus aportes. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a llegar a una respuesta como tal, de que sí existe esto o no existe eso, sino que vamos a sacar nuestras propias conclusiones, ¿ya? Entonces, esa es mi conclusión, yo pienso esto por esto, ya yo tengo la información de que pasó esto, pasó lo otro, de que se basaron en esto, pero mi conclusión es esta. Por eso, una de las competencias dice, indaga a través de fuentes bibliográficas acerca de las teorías de la evolución y elabora sus propias conclusiones. Entonces, ya sí, esa es la parte que les corresponde a ustedes. Entonces, el primer punto, ¿cómo crees que surgieron las especies en la naturaleza? ¿Quién quiere participar o decirnos yo a alguno de ustedes? Señor, yo. A ver, Laurita, cuéntame. Para mí, las especies de la naturaleza surgieron por la explosión del Big Bang, creando lo que conocemos como nuestro universo. Y luego pasó hacia los planetas en donde surgió la Tierra. Tenemos las primeras formas de vida que eran microscópicas y luego animales y plantas. Ok, entonces tú crees que de pronto puede existir una teoría que se base en una gran explosión, que ahí se fueron originando esas especies. Ok, muy bien. ¿Alguien más Señor, yo quiere también. argumentar? Dime Señor, ahorita. dice, muchos científicos han dado muchas versiones sobre cómo surgieron las especies en la naturaleza, pero para nosotros los cristianos hay una sola versión, que es la creación de Dios. Particularmente pienso que la especie surgió porque Dios la creó junto con todo lo que hay en la tierra, incluidos los seres humanos. Muy bien, miren que ya tenemos dos teorías, ¿cierto? Una teoría que es la teoría acerca de un proceso evolutivo por la explosión del Big Bang, y la otra surge a través de una teoría religiosa, donde hay un ser superior que crea a todos los seres vivos. Son aceptables todas dos. ¿Listo? Señor, yo Dime, Luisa. creo que las especies de la naturaleza surgieron a partir de unas reacciones químicas naturales. Claro, porque si se dice que a partir de la unión de elementos del mar se formaron moléculas complejas, lo cual permitió el surgimiento de las células y que la proliferación de esta hizo que se crearan estructuras orgánicas como la de las plantas y los animales, puedo decir que hubo una reacción. O sea, tú me estás hablando ya de un elemento químico. Exactamente, ¿cuál sería el elemento químico que te refieres ahí donde se produjo la vida? Señor, lo que pasa es que, bueno, yo ese tema lo había dado. Entonces, em,
Se dice que hay una teoría que fue explicada incluso por un científico y que hizo un experimento de eso, que es la simulación del ciclo del agua. No sé si ustedes saben. Ajá, ok, Y pues yo por lo menos pienso de que quizás pudo haber sido así, de que ciertos elementos que pues en realidad no tengo claro cuáles son, ujú. eh, Se reaccionaron unieron, entre sí, reacción. ajá, Ajá, reaccionaron entre sí y hicieron que se formara una célula. Y ok. que la unión de varios de estos pudo lograr que se formaran estructuras como la de los animales. Ok, o sea que según tú, la vida o las especies surgieron en el agua, ¿cierto? Porque me estás hablando de que del ciclo del agua. De ahí fue Ujú. donde se dieron lo que tú me estás mencionando. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir su punto de vista con respecto al primer punto? Señor, hace unas semanas yo me leí un artículo que hablaba sobre la especiación, que es la teoría de Darwin. Ajá, Y dice que, bueno, no es cómo surgen las especies, pero sí es cómo surgen otras especies a partir de una especie. O sea, ok. son dos animales progenitores que se unen y dan paso a otra especie mediante una población determinada. Perfecto. De hecho, ese temita lo vamos a tratar ahorita dentro de una de las teorías, efectivamente es la teoría de Darwin, que la vamos a profundizar con mucho más detenimiento. Excelente, Es el Luis. proceso de ramificación, ¿verdad? Señor, ese no es el tema que Ok. explica la rama de la biología que se llama biogénesis. También, claro que sí, claro que sí. Nosotros vamos a ver las teorías desde el punto de vista, pues, un poco más sencillo que la biogénesis. Bueno, el segundo punto dice, ¿será que los seres vivos evolucionan para sobrevivir? Ya creemos de que venimos de un proceso evolutivo, ya sea a través de una teoría del Big Bang, bueno, estamos hablando de la parte científica, a través de moléculas que reaccionan y dan vida a una primera célula, perdón, así como me lo habían mencionado. Ahora dice, ¿será que los seres vivos evolucionan para sobrevivir? ¿Será que tuvieron la necesidad de evolucionar para sobrevivir? Voy a dar la participación a los que no me han hablado. Joseph, ¿qué piensas tú? Yo, señor. Joseph, no me escucha. Charit, Aquí estoy, señor, ya le dime, comparto. mi reina. Ajá, cuéntame. Yo escribí, los seres vivos evolucionan para sobrevivir porque sabemos que hay una cadena alimenticia en donde muchos animales son el alimento de otro. Y en esa carrera de vida, cada animal debe cuidarse, defender su especie y sobrevivir en su ecosistema. Por otro lado, al principio de la vida de los seres vivos, sus padres se encargan de alimentarlos, pero llegará un punto en que dejarán de hacerlo, por lo que esas pequeñas criaturas deben evolucionar para alimentarse y salvaguardar sus vidas. En conclusión, con tus propias palabras, ¿será que los seres vivos evolucionan para sobrevivir? Sí, sí, porque, o sea, mirando el contexto de los animales, pues se encuentran con diferentes peligros, otros animales que son como mucho más grandes, o sea, como lo dije, se alimentan de ellos, entonces necesitan sobrevivir y necesitan estar protegidos y cuidar sus vidas para que de esa misma forma se puedan reproducir y aumentar como su especie. Podemos decir entonces que desarrollan ciertas Señor, adaptaciones en sus Sí, cuerpos para... Sí, yo también iba a decir exactamente. eso, que eso, La señor, mire, defensa. A ver, ¿quién tenía la palabra? ¿Quién me está pidiendo la palabra que no alcanzo a verla aquí a yo, señor, todos? o sea, con respecto a lo que dice mi compañera Chari, estoy de acuerdo con ella, ya que me pongo a pensar, si los animales no se evolucionan, o sea, siempre van a quedar en lo mismo, o sea, yo digo que se pueden morir, porque si ellos no se alimentan, ¿cómo van a sobrevivir? Ok, muy bien. ¿Tienes algún ejemplo para sustentar tu respuesta, Diris? ¿Se te ocurre algún ejemplo que hayas observado o que te hayas informado? señor, yo sí.
A ver, Sí, Carlos. Yo estaba, sé, Y yo estaba también, leyendo un señor. artículo que decía que hay una especie de peces que no me acuerdo el nombre, que ellos, o sea, expulsaban los ojos porque eso consumía mucha energía. Entonces, como vivían en cuevas oscuras y se alimentaban de lo que había, no necesitaban los ojos, entonces preferían gastar esa energía en otra función del cuerpo, ya que la vista no era necesaria para ellos. Muy bien, para poder sobrevivir, ¿cierto? Para tener más tiempo de vida. señor, Excelente. ¿Alguien más, Lady? sí. Primero la respuesta. Yo digo que sí, porque a través de la historia la Tierra ha ido cambiando. Muchos efectos de la naturaleza que obligan a los seres no solo a adaptarse, sino también a transformarse para sobrevivir. Mi argumento es que yo me vi un documental. El documental trata principalmente sobre las sirenas y a través de esta nos tratan de explicar como una teoría de la evolución. Inicia con los simios, con los primates. Fue, la inician como desde hace 6 millones de años, desde África, que, bueno, la selva, pues, los simios antes vivían principalmente eran en la selva, en los bosques, pero luego, por la necesidad de alimentación, se fueron acercando mucho más al mar. En la costa este de África, entonces se presentó bueno, muchos Una efectos de la mutación, naturaleza. ¿será? Una mutación en el cuerpo para poder adaptarse al agua. Sí, pero fue por terremotos, explosiones de volcanes, entonces el nivel del agua subió, por Señor, lo que tuvieron, más bien sería entonces una adaptación y no una evolución. ¿Por qué, Oscar? Dices, ¿por qué aseguras eso, Oscar? Señor, porque están hablando más bien de que se adaptan, no evolucionan por así decir, no cambian algunas partes de su cuerpo ni rasgos diferentes para poder cambiar de hábito o de cualquier otra no es cuestión. Sí, sí evolucionan. y, y por Pero eso, ustedes ahora mismo están hablando sobre, ¿cómo? Ay, se me olvidó la palabra. Sobre, La adaptación. sobre adaptación, exactamente. Ujú. Ok, creo que bueno, no entonces me, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para pasar a la tercera pregunta que corresponde a la parte que ha tocado mucho Lady, que es con respecto al hombre. Vamos a poner el ejemplo de los cactus en el desierto, ¿cierto? Los cactus en el desierto pues tienen la necesidad de adaptarse a ese ecosistema. ¿Por qué? Porque para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen los cactus? Pues adaptan sus hojas, pues las convierten en espinas para evitar la transpiración, porque a través de la transpiración se pierde líquido. Como en los desiertos son ecosistemas donde hay muy poca agua, de que por lo menos puede llover 2 veces al año, ellos necesitan buscar la forma de reservar la poca agua que puedan obtener. Entonces es cuando reducen sus hojas a espinas, donde desarrollan raíces que son mucho más largas y profundas para que puedan buscar la poca agua que puedan encontrar en el subsuelo subterránea y así sucesivamente. Entonces ve la necesidad de adaptarse para poder sobrevivir. Y esa adaptación la puede ir transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo así? De que de pronto los nuevos cactus que nazcan, pues puede ser así, o que se reproduzcan, pues van a tener esas adaptaciones que las progenitoras. A eso se refiere un proceso evaluativo. Perdón, evolutivo. Evolutivo. Bueno, y partiendo de esta segunda pregunta con la tercera, dice, ¿crees que los humanos venimos de un proceso evolutivo? ¿Por qué? Ahora sí, ¿será que nosotros los humanos venimos de un proceso evolutivo? Nosotros hemos visto cómo el miquito se va transformando y se convierte en un Homo sapiens o en un hombre tecnológico o cómo se convierte en la persona que somos hoy en día. ¿Ustedes creen que podemos venir de ese proceso evolutivo? Ya sabes, que apartando un poco la religión, ¿no? Laura, ¿me ibas a decir algo? Sí, Ruby, ¿cuántos minutos nos quedan, Ruby? 7 minutos. Quedan 7 minutos. Bueno, entonces, ¿será que podemos entrar después que yo termine, Ruby, para que continúes tú? Claro, claro. Bueno, por mí no hay problema. Los muchachos, no sé, tenemos reunión a las 10:30, creo. Yo Entonces no tengo puedo. todavía media hora más.
¿oíste? Ah, ok, entonces yo termino. No, termina, no hay problema. Y vuelven a entrar jóvenes, Sí. les agradezco para terminar con la tercera pregunta, ¿listo? No, pero terminan estos 7 minutos. Sí, listo. Gracias, Ruby. Bueno, entonces la tercera pregunta dice, ¿crees que los humanos venimos de un proceso evolutivo, Oscar? Sí, señor, pero ¿por qué a mí, señor? Sí. Ay, porque usted da ideas muy buenas también y participa mucho, así Señor, como tengo dolor de participaba en cabeza. clase. Tiene dolor de cabeza, listo. Vamos a darle la oportunidad a Samuel. ¿Dónde está Samuel que no lo he escuchado hoy? Aquí estoy, señor. Bueno, Samuel, cuéntame, ¿tú me puedes dar esa respuesta? ¿Ya la tienes elaborada? Sí, Bueno, yo cuéntanos coloqué. si crees que los seres humanos venimos de un proceso evolutivo. Creo que sí, porque nosotros venimos de los monos. Estos se dividieron en dos grupos, los que evolucionaron, o sea, los humanos, y los que continuaron para no acabar con la especie. Además de que nosotros tenemos muchas características de ellos a través de la evolución. Por Ok. último, me pregunto que si los monos no hubiesen evolucionado, nosotros hubiésemos estado aquí. Entonces, por lo tanto, no me baso mucho en lo religioso, sino en que la evolución se dio a través de que el mono se adaptó a las nuevas condiciones de vida. Ok, excelente. El micrófono se... Sí, ya. Bueno, muchas gracias, Samuel. Entonces, Samuel sustenta por qué podemos venir de un proceso evolutivo. ¿Alguien más le quiere alimentar esa respuesta a Samuel o quiere dar su Yo, opinión? señor. Dime, Carol. Señor, yo la verdad digo que no. Porque si fuese sido así, aún habrían monos, por lo menos algunos, que tuvieran la capacidad de evolucionar. O sea, sí, se dicen que tenemos muchas características en comunes y todo, pero la ciencia aún no ha podido demostrar como que un documental en el que el mono nazca y poco a poco vaya evolucionando. Excelente. Eso es lo que pienso yo. Pues. Exactamente, por eso estamos trabajando las diferentes teorías que han surgido a través del tiempo acerca de cómo se originaron las especies. Dime, ¿quién? Lady, ¿me ibas a decir Señor. algo, Lady? Luisa. No, yo. Señor, yo en realidad también estoy de acuerdo con Carol, pero pues si existiese, bueno, existe una teoría en realidad, que es de que surgimos de una especie animal que en realidad no es el mono, porque Ajá. son los chimpancés, ¿no? ¿No es así? Pues sí, vamos a ir aclarando esos puntos según las diferentes teorías. ¿Oíste? Vamos a trabajarla, pues ya tú tienes un indicio de que de pronto hay una diferencia entre el mono y el chimpancé. Mira, Y venimos del Paranthropus, así se llama. Bueno, de ese mismo. Ok, bueno, eso lo vamos a ir alimentando más adelantico cuando ya estemos, o sea, la idea es, en el día de hoy, es saber cuáles son los presaberes que ustedes tienen acerca del tema. Excelente, muchachos. Bueno, ¿alguien más quiere dar su punto de vista? Y ahorita se va a cerrar la sesión en 3 minutos. Yo, señor. Dime, Laura. Yo creo que sí, porque después de la creación de la Tierra empezaron a vivir en ella los dinosaurios y luego de su extensión empezaron a vivir en la Tierra nuevas especies de animales y plantas. Y al igual aparecen los mamíferos actuales, entre ellos los primates. Y estos empezaron a evolucionar a pasar de los años. Y se van apareciendo más humanos. Ok, ¿cuál sería la pregunta del millón entonces? ¿Cuál sería la pregunta si venimos del mono? ¿Cuál sería la pregunta? Ari, disculpa, Señor, en el ya chat está errónea. Lisbaniel también te responde. Ajá. Lisbaniel en el chat tiene una respuesta, no sé si. Que no estoy viendo. Ah, ok, es que aquí hay unas respuestas en el chat. Ajá, cuéntame, ¿a quién le estaba dando la palabra? ¿Cuál sería la pregunta del millón? La pregunta del millón sería, ¿por qué no siguen evolucionando los monos, cierto? ¿Por qué si la teoría es que venimos del mono, por qué el mono no sigue evolucionando? Bueno, esas ideas, pues de pronto las vamos a ir aclarando un poco, no le vamos a dar respuesta, pero sí las vamos a ir aclarando un poco. Por acá me dicen sí, por lo menos yo pienso igual, incluso podría decir que no se mueve una hoja sin que Dios lo permita, pero estamos hablando científicamente.
Entonces, aquí nos estamos basando en la teoría religiosa, donde dice Liz Vaniel que yo opino de manera científica que el ser humano ha venido evolucionando desde la especie de los monos. Mi opinión espiritual es que el ser humano surgió del conocimiento de Dios. Entonces, fíjense de que hay mucha controversia, hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar con referente a estas teorías. Por eso se les llama teorías de la evolución, porque no hay nada comprobado como tal, o como por decir 2 más 2 es 4 y 3 por 3 es 9, no, sino que quedan como que a opción de la persona decidir si pueden ser creíbles o no. ¿Por qué? Porque si son unas teorías, porque se han basado en una evidencia científica, ¿ok? Y al basarse en una evidencia científica, pues se han postulado estas teorías. Bueno, jóvenes, ¿alguien más tiene algo que decir para ya cerrar este capítulo? Perdón, esta primera parte. Bueno, jóvenes, miren, les recuerdo, la entrega de guías es en el cuaderno, tómenle bien la foto, escaneen, suban las guías, deben de haber las preguntas, todas tienen que ser diferentes porque nadie empieza igual con respecto a otro. Miren las respuestas que me ponen en el chat. Entonces, cada uno que sea una respuesta personal. En la próxima clase vamos ya a trabajar con detenimiento estas 3 teorías. Nos vamos a centrar en el lamarquismo, en el darwinismo y en el neodarwinismo. Entonces, si la información de la fotocopia pues no es suficiente para usted, busque en otra fotocopia y vamos, busque en otra bibliografía, en otro medio. Mari, se va a acabar, ¿oíste? Ok, gracias. Y me aportan mucho a la clase. Entonces vuelvan a entrar, por favor, por el mismo link, ahora que se cierre Zoom. Y muchas gracias por la participación a todos. Entonces nos vemos el próximo jueves para terminar de alimentar esta sesión, ¿ok?